exclusiva responsabilidad de su o sus productores. Sur FM no se hace solidaria ni se compromete con los mismos. La Iglesia Protección Divina, Isaías 41:10 de la Fraternidad Internacional Asambleas de Dios Autónomas Hispanas presenta su programa Fortaleciendo la Familia, un espacio producido por el pastor, evangelista y conferencista Reverendo Petico Casilla, en la coproducción evangelista Odalis Montero y el misionero César Isander Casilla Inirio. En el aire, fortaleciendo la familia. Gloria a Dios, santo es el Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Su programa Fortaleciendo la Familia, como cada domingo temprano. Hoy con un hermoso tema, como es cómo debemos perdonar. Y para empezar de manera inmediata, vamos a dejar a nuestro hermano Melvin Mancebo, quien tendrá la oración al inicio del programa. Amén, gloria al Señor. Dios siga bendiciendo a cada uno de los oyentes en esta hermosa mañana. Y de esta manera pues iniciamos con esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te presentamos, Maestro Divino, este programa, te presentamos a cada uno de los oyentes, te presentamos el tema y a la vez, Dios mío, te suplicamos y te imploramos que este tema, Padre Celestial, pueda calar en cada uno de los corazones y sobre todo cada uno de los oyentes al escuchar este tema puedan poner en práctica este tema y ministrarlo a aquellos que no lo conocen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados, en esta hermosa mañana que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo. Más que agradecida de Él por el hermoso privilegio de compartir este su espacio, fortaleciendo la familia con cada uno de ustedes. Su hermana y amiga Dayanara Rivera de Casilla. La lectura de hoy está tomada del libro de San Mateo, en su capítulo 18, versículos 21 y 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padres, gracias por su palabra. Le adoramos y le glorificamos en gran manera en esta mañana. Que esas sus palabras estén escalando los corazones a través de estas ondas radiales para gloria y honra de su santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos las gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Mi nombre es César Isander Casilla y voy a estar con ustedes contestando cada una de las llamadas a los números 809-528-9190, 809-743-8000, 809-424. De la Fraternidad Internacional Asamblea de Dios Autónomas Hispana, Tomás Rodríguez Pagán, él con nosotros saludándonos. Dios bendiga a todo el pueblo dominicano. Es un placer inmenso el poder estar con ustedes, dirigirnos a ustedes a través de esta radioemisora y compartir con nuestro querido compañero y amigo Betico Casilla y el reverendo Julio que está con nosotros y todos los demás hermanos. Está esta cabina llena de gente en el día de hoy. Quiere decir que tenemos obreros para la mies en cantidad. Gente que conteste los teléfonos y puedan atender al público. Así que les invitamos a llamarnos. Gloria a Dios. Hermano
Reverendo Julio Ruiz, pastor de la Iglesia de Benezel y presidente nacional de la Fraternidad Internacional Asamblea de Dios Autónomas Hispanas, con nosotros saludándonos. Sí, muy buenos días. Ya usted ha estado otras ocasiones con nosotros, sí, en el programa, dos ocasiones anteriores. Claro que sí. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Contento de estar aquí nuevamente. Tener un momento ahorita para que él nos explique algo sobre el concepto del libro, y también le decimos a las personas que puedan ganarse en el libro, el que se gane el libro en el día de hoy, que si llama en el programa, el libro va a ser autografiado por el autor con el nombre de la persona que se lo ganó en el día de hoy. Más tarde, sí, vamos a autografiarlo con la persona, si llama a la persona de una vez, la persona que obtiene el libro en el día. Este libro, Gloria a Dios, escrito por Tomás Rodríguez Pagán, que le digo de paso que el pastor Tomás tiene otros libros que más tarde él nos estará comentando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ir de manera inmediata a la introducción del programa para empezar ya con el desarrollo del tema. Como sabemos, el tema es cómo se debe perdonar al hermano. La palabra perdonar, del griego afiemi, significa, entre otras cosas, dejar ir o abandonar. Dejar que aquellas cosas se vayan. No albergue amargura, un deseo de venganza contra aquellos que han pecado contra usted. La venganza es de Dios. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que se burló de mí? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me insultó? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofendió? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me estafó? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que hizo falsas acusaciones contra mí? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me tomó por tonto? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me lastimó? En otras palabras, la pregunta es, ¿tiene un límite nuestra capacidad de perdonar? La respuesta pareciera ser hasta 7. Después de eso, ya no. Aparentemente, Pedro ha dejado sin salida a Jesús. 7 es el símbolo de la perfección. ¿Qué más de esa cantidad? Sin embargo, Jesús tiene reservada una respuesta a Pedro y no demora en responderle. Hasta 7, no, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, la capacidad de perdonar no tiene límites. Todos hemos hecho algo indebido, ofendido y pecado contra alguien en algún punto de nuestras vidas. ¿Cómo hemos de responder cuando ocurren tales ofensas? De acuerdo con la palabra, debemos perdonar, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Igualmente, Colosenses 3:13 declara, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La clave en ambos pasajes de la Escritura es que debemos perdonar a otros, como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué perdonamos? Porque nosotros hemos sido perdonados. Si te es fácil hablar con esa persona en conflicto, ora por ella, bendícela, no hable mal de ella, y en el silencio de tu corazón, perdónala. Acepta que todos nos equivocamos y necesitamos del perdón, y dar también perdón. Cuando lo hagamos, la gracia de Dios será derramada sobre nuestras vidas, y en el momento que menos esperamos, tendremos la oportunidad de hablar y sanar la relación con esa persona. El perdón es una manera de vivir muy cristiana y muy necesaria, todo en los ambientes donde reina el odio y la venganza. Dicen que la guerra no se vence con las fuerzas de las almas, sino con el poder del perdón. Así que, de acuerdo a Jesús, una persona que ha sido salvada, la fe en él debe cumplir la condición de perdonar a otros. O su futuro pecado cometido después de su salvación no le serán perdonados. Esta es la enseñanza que provino de aquel que tiene la palabra de vida eterna. Juan 6:68. Esta es la verdadera enseñanza de la gracia por el mismo Señor, quien nos dio. Juan 3:16 y 3:27 y 29. Y 10:27 y 29. Recuerde, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17.
El perdón sería sencillo si solo tuviéramos que concederlos a aquellas personas que lo piden con pena y arrepentimiento. La Biblia nos dice que debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros sin condiciones. El negar el sincero perdón a una persona demuestra resentimiento, amargura, enojo, y ninguna de las cuales deben ser la característica de un cristiano. El perdón es una doctrina distintiva y expresión de una experiencia espiritual. El perdón hace posible que toda criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios y con su prójimo. De ahí que el mensaje de perdón es una maravillosa esperanza de vida. Es deuda muy grande, imposible de pagar por nuestra propia cuenta. Entonces necesitamos el perdón de Dios para nosotros poder tener acceso a la gracia de Dios. Nadie puede pertenecer al reino de Dios si no ha sido perdonado por Dios. Él es quien nos perdona, quien nos restituye, nos libera y nos devuelve la alegría de vivir la vida en plenitud. Todo esto gracias a su misericordia infinita. La segunda enseñanza se refiere a la actitud que uno debe de tener frente a alguien que necesita de nuestro perdón, es decir, de nuestra misericordia. No hay modo de evitar ser maltratado por otros. Si uno está cerca de la gente, siempre habrán situaciones difíciles y seremos ofendidos de una u otra manera. Por esto debemos estar prestos a perdonar. Así otros nos perdonarán a nosotros y sobre todo tendremos el perdón de Dios por nuestros pecados. Dios espera y exige que de aquellos que han recibido una increíble misericordia de Él, la cual llegó hasta salvarlo, que en lo adelante muestren misericordia con otros, perdonando a otros. Siempre que fallamos, al desobedecer uno de los mandamientos de Dios, pecamos contra Él. Siempre que hacemos daño a otra persona, no solo pecamos contra ella, sino también contra Dios. Cuando vemos la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas nuestras transgresiones, nos damos cuenta de que no tenemos derecho a retener esta gracia para con otro. Hemos pecado infinitamente más contra Dios que lo que alguien o cualquier persona pueda pecar contra nosotros. Si Dios nos perdona tanto, ¿cómo no podemos nosotros rehusar a perdonar a otro y perdonarlo muchas veces muy poco? Decir que usted no puede perdonar es mostrarse a usted mismo como ya completamente engañado por el enemigo. No solamente puede usted perdonar, usted debe perdonar. Perdonar a otro no es fácil para nadie que es ofendido especialmente, ya que el enemigo estará haciendo su mejor esfuerzo para llevarlo a la falta de perdón, para que usted siempre se mantenga en pecado por no perdonar. Por eso es que todo lo que nos llamamos cristianos debemos imitar a Cristo el Señor, perdonándonos unos a otros, Efesios 4:32. De lo contrario, no podemos pertenecer al reino de Dios. De ahí que no podemos cansarnos de perdonar a quien necesite de nuestro perdón. Perdonar es la gran prueba de amor. Quien no es capaz de perdonar, vivirá su vida amargamente. En cada situación, el Salvador fue un ejemplo y un mentor para su discípulo. Le enseñó a orar, al orar con ellos. Le enseñó a amar y a servir, al amarle y servirle. Le enseñó a perdonar a los demás, al perdonarlos a ellos. Cuando el diablo le dé el pensamiento negativo, tentación, de alguna herida pasada, tratando de confundirlo o conducirlo a la falta de perdón o mantenerlo allí, está tratando de iniciar algo en su corazón y su mente que más tarde lo destruirá a usted a menos que se resista activamente. De nuevo, no ceda a estos pensamientos. Usted puede resistir al enemigo cuando viene este tipo de ataque, orando por las personas o las personas que han pecado contra usted. Lucas 6:28. Esteban oró por quienes lo estaban matando. Hechos 7:60. Esto nos da una gran enseñanza. Debemos perdonar aún a aquellos que nos quieren matar, que pudieran ser peor. Entonces, debemos perdonar todo, en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Con el fin de recibir el perdón de nuestros pecados, debemos perdonar a los demás. Perdonar a los demás nos permite superar los sentimientos de ira, de amargura o de venganza. El perdón puede sanar heridas espirituales y traer la paz y el amor que solo Dios puede dar. A través de los siglos, los cristianos han sido perdonados y a la vez han sido heridos y totalmente traicionados por sus cónyuges, padres, hermanos, hermanas, nietos, vecinos, mejores amigos, colaboradores, maestros, jefes, superiores, entre otros. Considere cómo la gente se dio vuelta a Jesús. La misma multitud que Jesús alimentó
sanó y enseñó, más tarde gritaban: crucifíquenle. Lastimosamente, no importa cuántas veces hayamos escuchado lo imposible, lo importante que es perdonar, no siempre estamos en condiciones de hacerlo, ya sea porque nos resulta muy difícil o porque no sabemos cómo hacerlo, o lo que es más triste, porque no deseamos perdonar a la persona que nos ha lastimado profundamente y sentimos que no nos resulta muy difícil el solo hecho de pensar en la posibilidad de perdonar y seguir adelante. Pese a cómo la gente pueda tratarnos, Jesús dijo que debíamos perdonar para que nuestros propios pecados fueran perdonados. Pídale a Jesús que quite todo resentimiento de su corazón, que lave su mente de esos pensamientos hirientes, empleando entonces usted el tiempo en la palabra de Dios, y así podrá perdonar. Gloria a Dios, aleluya. De este el tema, mis queridos hermanos, que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y de manera inmediata vamos a irnos a una pausa musical con este hermoso tema de Julia Javier, Perdóname, porque deseamos ser perdonados por Dios. Julia Javier con nosotros con este tema, Perdóname. Señor Jesús, vengo a postrarme ante tu altar. Yo reconozco que soy un pecador, que hoy me arrepiento con todo mi corazón. Lávame con tu sangre, hazme tu hijo, Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Quiero servirte, yo no quiero pecar más. Ayúdame, porque soy débil, mi Señor. Quiero seguir tus pasos, no quiero volver atrás. Por mucho tiempo yo viví en el error. Nunca pensé que para mí había salvación. Pero en la Biblia yo leí que en una cruz derramaste tu sangre por salvarme, buen Jesús. Perdóname, perdóname, perdóname. Quiero servirte, yo no quiero pecar más. Ayúdame, porque soy débil, mi Señor. Quiero seguir tus pasos, no quiero volver atrás. Estamos enfermos porque no perdonamos. Estamos enfermos porque ofendemos y muchas veces ni cuenta nos damos que hemos ofendido. Nos enfermamos porque ofendemos, nos damos cuenta que hemos ofendido, pero no somos capaces de pedir perdón. No somos capaces de rectificar. Así que la ofensa no perdonada, la ofensa que siente el ser humano que no ha sido perdonada, enferma. Y no solo está enfermo el que fue ofendido, se angustia, le causa dolor, malestar, tristeza, nostalgia. Una persona que no ha sido perdonada se siente enferma. La persona que ha sido ofendida por el otro lado se siente todavía más enferma. Así es que están enfermos los dos. Y ya que este programa tiene que ver con la familia, el tejido de la sociedad se forma a base de familias. Entonces, cuando no hay perdón y hay enfermedad, y esto sucede en el seno del hogar, pues obviamente, si los hogares son los que forman la sociedad y el tejido de la sociedad, esto permea, percola hacia
los diferentes hogares, las diferentes familias, y por consiguiente se enferma la sociedad, y vivimos en una sociedad enferma precisamente por eso, porque no se perdona, enferma porque se ofende y no se arreglan las cosas para que haya paz y haya armonía. Pudiéramos decir, hermano pastor, que entonces una familia que no se perdona entre sí sería una familia dividida. Yo diría una familia enferma, y lo estoy enfocando desde ese punto de vista. O sea que puede haber división en la familia y puede que no haya enfermedad, en el sentido de que unos están por un lado, otros por otro, pero están bien, están en paz, están en armonía. Se puede dividir la familia por diferentes conceptos, pero van a estar enfermos. Y el problema de la ofensa no perdonada, el problema de uno sentirse agraviado y no poder descargar eso, no poder arreglar eso, enferma emocionalmente, enferma socialmente. Y por eso es que tenemos una sociedad enferma. Se gastan millones y millones de dólares los gobiernos para tratar de arreglar la sociedad. ¿No se dan cuenta que el problema es precisamente ese? Mira si es ese el problema. Y antes de ir a lo que quiero decir, es importante que nosotros entendamos que perdonar duele. Porque como es enfermedad, perdonar duele. No es fácil perdonar. Perdonar duele. Ahora voy a lo que iba. La sociedad está enferma. Toda la sociedad está enferma. Y todo viene por causa de una ofensa no perdonada. Para poder perdonar todas esas ofensas, hay que pasar por el dolor de perdonar. Porque como dije, perdonar duele. A eso se debe precisamente la venida de Jesucristo desde los altos cielos a esta tierra. Él vino a sanar la sociedad. ¿A sanarla de qué? De una ofensa. ¿Cuál ofensa? La ofensa del pecado. La ofensa del pecado del hombre contra Dios, que quedó enfermo, porque el pecado es una enfermedad también. Es la lepra del pecado, se le llama en la Biblia. Entonces, perdonar duele, y porque duele hay que estar dispuesto a pasar por el dolor de perdonar. Jesucristo nos dio el modelo. Dios mismo nos dio el ejemplo y el modelo. Como perdonar duele tanto, tanto y tanto y tanto, solamente uno podía hacer eso. Jesucristo vino y sufrió el dolor de perdonar. Porque como dije, perdonar duele, no es fácil. No es nada fácil perdonar. Posteriormente vamos a darle oportunidad a alguien, pero podemos seguir en ese pensamiento más adelante. Hermano Pastor Pagán, ¿qué podríamos decirle a esos hermanos y amigos que están escuchando ahora y quizá tienen que ir a perdonar a alguien? ¿Cuáles serían esos pasos que debe dar, que quizá quiere pero se le hace tan difícil? ¿Qué consejo le podríamos dar para que emprenda a partir de este momento para solucionar ese problema? La Biblia es bien clara, y vuelvo a insistir en que las ofensas y perdonar y todo eso causa enfermedad. Santiago 5:16 dice: perdonaos vuestras ofensas unos a los otros, para que seáis sanados. Si ahí dice perdonaos vuestras ofensas unos a los otros, para que seáis sanados, implica que hay enfermedad.
implica que una ofensa no perdonada causa enfermedad. Y nosotros aquí no vamos a negar esa realidad. Es una realidad axiomática, es decir, incuestionable, que una persona cuya ofensa no ha sido perdonada se enferma, se entristece. Lo que quiere decir, yendo a la pregunta tuya, que el proceso del perdón, primero, que es un proceso que conlleva que la persona esté consciente de que ofendió. Y uno tiene que examinarse a sí mismo en torno a sus actitudes, reacciones, porque muchas veces uno ofende, y hay el que dice que uno ofende y no se da cuenta, pero uno cuando ofende se da cuenta, porque la reacción del recipiente del otro lado, de una manera u otra, le envía un mensaje a uno. Y la Biblia es clara en términos de los procesos de perdonar. Para que haya verdadero perdón, tiene primero que haber la conciencia, estar uno consciente de que faltó, de que uno ofendió. Y luego, el segundo paso es arrepentirse. Sentir dolor por haber fallado, sentir dolor por haber ofendido. Y todo un proceso interno, podríamos llamarle un proceso introspectivo, es de uno mirarse a uno mismo, uno crearse conciencia a sí mismo y llegar a convencerse uno mismo de que uno faltó, de que uno ofendió. Es un proceso, por eso es que perdonar conlleva un proceso. Conlleva un proceso. Primero, reconocer que pecó. Segundo, convencerse de que realmente uno pecó. Aquí estamos hablando de pecar, pero podríamos decir ofendió, porque solamente se peca contra Dios, dice la palabra. Ofendió a quien sea. Arrepentirse es sentir dolor por lo que uno hizo. Cuando uno se arrepiente, uno hasta llora. Le ofendí a papi, le ofendí a mami, le ofendí a mi hermano, le ofendí a la vecina que tanto nos quiere, que tanto bien ha hecho por nosotros. Y como uno ama, uno quiere, y uno se arrepiente, y uno hace esa introspección, llega el momento que uno se quebranta. Ahora entonces, bien, el tercer paso, no menos importante porque sea tercero, es pedir perdón. amén. Cosa esta que también duele, que no es fácil, pedir perdón. Pero no es sino hasta que se pide perdón, porque la Biblia dice allí, en Lucas capítulo 17, versos 1 al 3, que si tu hermano peca contra ti, ahí decía 70 veces, y viene arrepentido, fíjate, dice, viene arrepentido. Y la persona tiene, hay gente que quiere que uno los perdone, pero no son capaces de pedir perdón. Hay gente que ofenden, quieren que los perdonen, pero no son capaces. Eso no es lo que dice la Biblia, ese no es el proceso adecuado, ese no es el proceso sanador. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. Así que ya más o menos te contesté la pregunta. Amén. ¿Qué usted le sugeriría a alguien, verdad? Pues yo le sugeriría que ya hiciera esos pasos. Exactamente. Hermano Julio. Sí, estamos enfocando el perdón desde una perspectiva de enfermedad. Y yo pienso que para entender esto, deberíamos nosotros irnos al principio de la creación. El perdón para mí es como la máxima expresión del sentimiento humano, porque dentro del marco de lo que es el sentimiento interno, tal y como decía nuestro hermano Tomás, que es como una mirada introspectiva, desde afuera, desde adentro hacia afuera. Entonces,
si nosotros nos vamos a la creación, nosotros vamos a encontrar ahí la base de el problema del hombre. Fíjese que el hombre es la obra maestra de Dios. El ser humano, Dios lo hizo todo por la palabra, pero cuando llegó el momento de hacer, de crear el ser humano, el hombre, se hizo una reunión especial. La Biblia dice que entonces se detuvo Dios y dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero fíjese que ese ser humano, que fue la obra maestra hecha con la mano de Dios, llegó entonces un momento en que falló, se dejó engañar y fue enfermo. Ahí se enfermó. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque Dios tiene relación con el pecador, pero no quiere nada con el pecado. De ahí que entonces un hombre enfermo, un ser humano enfermo, porque el pecado es la lepra del corazón, entonces tiene que venir por regla, buscando ese perdón para poder encontrar sanidad de corazón, y que esa lepra que le agobia y que con ella no podría entrar a la presencia de Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado, tendría que echarla fuera. De ahí que entonces hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La base central curativa del corazón del hombre es Jesucristo mismo. Porque en el libro de Juan, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está la base, ahí está el primer punto esencial que nos enseña a nosotros a perdonar. Porque si Jesucristo nos perdonó, si Dios nos perdonó a nosotros por haberle defraudado, fíjese que nuestro Padre Celestial, el Eterno, le dio tres cosas fundamentales al hombre cuando lo creó. Primero, le regaló un hogar. Dice que lo puso en el huerto del Edén, un lugar especial para el hombre. Luego le hizo una familia, creó su esposa a fin de que se multiplicase. Y luego entonces le puso un oficio. Le dio potestad para que sea él quien ponga los nombres, o sea, organice la base de la creación. Sin embargo, con todos esos privilegios que el Señor nos da, les defraudamos. Dios entonces, a pesar de todo, como somos su obra maestra, entonces envía a su Hijo para que venga y nos rescate, nos perdone. Pero en base a ese que Él trae para con nosotros, nos está dejando entender una cosa especial a nosotros, que debemos entonces nosotros perdonar para que podamos ser sanados. Gloria a Dios. Así es, hermano Julio. Pero vamos a ver algo. El perdón es algo fundamental en la vida de un cristiano. Esto no es asunto de que lo tengo o no lo tengo, lo doy o no lo doy. Hay ciertos componentes que hacen que si ese componente no está junto. Me explico. Tengo un libro en mis manos. ¿Qué componente tiene este libro? Este libro está compuesto por unas hojas y está compuesto por unos conceptos del autor. Yo le aseguro que sin los conceptos del autor, este libro no sería libro. No pudiera llamarse libro, porque esas letras que están dentro es el fundamento del libro. Y el papel, que es el lugar donde se escribe, es fundamental, a menos que tengamos el libro digital, pero es fundamental. Quiero decir con esto que sin los conceptos emitidos por el autor, el libro no sería libro. Es un contenido importante. Es decir, que en cada una de las cosas hay un fundamento que eso no puede faltar. En el concepto cristiano, si hablamos de evangélicos cristianos convertidos al Señor Jesús,
si no tienen el perdón, no pueden llamarse cristianos. Fíjese, yo me quiero ir un poquito más lejos. Es que si usted no tiene ese perdón para usted darlo, usted está fallando en algo muy importante, y por fallar en uno se constituye fuera de todos. Me explico. Jesús, cuando iba a ser crucificado, perdonó a aquellos que lo estaban crucificando, a aquellos que lo escupieron, a aquellos que le pusieron espinas en la cabeza, a aquellos que lo azotaron. Jesús lo perdonó. Así mismo como leíamos hace un instante, Esteban perdonó a los que le estaban apedreando. Y de entre los que apedreaban a Esteban, quien tomó la ropa fue Pablo, que estaba ahí. Fue perdonado por Esteban. Entonces, el perdón es tan importante que en la oración maestra de Jesús, enseñada a los apóstoles, he mencionado ese aspecto del perdón. Y tengo para decirle que si una persona ora al Padre Nuestro y él no perdona, se constituye en mentiroso. ¿Por qué se constituye en mentiroso, varón? Porque el Padre Nuestro no dice que voy a perdonar. El Padre Nuestro dice claramente: perdóname así como yo perdono. Entonces, si yo no perdono y estoy declarando en el Padre Nuestro que me perdone como yo perdono, entonces le estoy diciendo a Dios: no me perdones. Perdóname, eso se llama en jurisprudencia incriminación. Se está autoincriminando. Exactamente. Se está autoincriminando, porque está diciendo: yo estoy perdonando cuando no está perdonando, pero sabe que tiene que perdonar. En el propio Padre Nuestro. Él afirma en el Padre Nuestro que está perdonando. Porque si yo digo algo, por ejemplo, yo digo: así como yo voy a tu casa, ven tú a la mía. Pero yo nunca voy a tu casa. Entonces, yo te estoy diciendo con eso: nunca venga a la mía. Porque te estoy diciendo: como yo voy a tu casa, ven a la mía. Entonces, en el Padre Nuestro, yo estoy diciendo dos cosas: me constituyo en mentiroso, y segundo, el perdón no va a venir a mí. Porque en el Padre Nuestro yo estoy diciendo: Señor, perdóname así como yo perdono. Perdona mis ofensas, Señor, así como yo perdono los que me ofenden. Pero si yo no estoy perdonando los que me ofenden, entonces no puedo afirmar que lo estoy haciendo para yo ser perdonado. Entonces, el perdón es esencial en un cristiano. Y nosotros vemos en muchas iglesias que como la persona de boca, porque usted perdona a quien lo ofendió, pero usted no se sienta al lado de él. Usted no lo abraza. Usted no lo besa. Usted no va a su casa. Y muchas veces yo he hablado con personas y se lo he dicho y me dicen: pero está bien que yo lo perdoné, pero tengo que estar de chulámbrico, tengo que estarme sentando al lado de él, porque yo no tengo que estarme sentando. Lo perdoné. Señores, y en la mayoría de los cultos que se hacen aludiendo al tema del perdón, y al final se llama que las personas se reconcilien y se paren, yo quiero que ustedes vean las manifestaciones de perdón y las lágrimas saliendo en ese momento del perdón. Pero, ¿qué sucede? Que al poco tiempo como que vuelven otra vez a su condición. Y así como decía el hermano pastor Pagán, lo afirmaba el pastor Julio, entendiendo que el no perdonar es una enfermedad. ¿A dónde nos lleva la enfermedad? La enfermedad tiene dos salidas: o te toman las medicinas para que te sane, o tú estás destinado a morir. Y cuando hablamos aquí de morir por la enfermedad llamada cáncer perdón, vamos a llamarle así, tú sabes que la muerte que estamos hablando es la segunda muerte. Estamos hablando del infierno, estamos hablando del lago de fuego. Entonces, ¿qué tú debes de hacer? Tú debes entender, alabado sea el Señor, que aunque, como decía el hermano pastor Pagán, el perdonar duele, pero debemos de hacerlo. Y yo le tengo una anestesia. Le tengo una anestesia para cuando usted perdone no le duela. Y la anestesia que yo le tengo es: llénese de la unción del Espíritu Santo. Llénese de la presencia de Dios. Y yo le aseguro que si la presencia de Dios está con usted, usted va a perdonar sin que le duela. Se lo digo. Cuando a usted más le va a doler perdonar,
va a ser cuando la presencia de Dios no está genuinamente con usted. Entonces, ¿qué usted necesita? Llenarse de la presencia de Dios. Y cuando usted se llena de la presencia de Dios, que esté metido en la chequina de Dios, usted verá que perdonar no le va a doler, hermano Pastor Julio. Sí, es cierto. No le va a doler. Ahora, el perdonar duele. Yo lo sé que duele. Por eso le digo que esta parte que le estoy diciendo para que no le duela es como un anestésico. Es como un calmante. Es como algo que te pasamos para que tú te digas, bueno, como te dices, sí, mira, la herida está aquí, sí, déjame pasarle la mano un rato, le pasamos la mano un rato, al ratito no te duele, ahora pide perdón rápido que no te duele. Entonces las personas tienen que entender que tienen que pedir perdón. Señores, si ustedes supieran la grandeza y el gozo que tenemos cuando perdonamos, no dejaran de perdonar. Porque, óigame, mientras no perdonar rompe, el perdonar une. Cuando usted no perdona, tiene deuda. Cuando perdona, paga la deuda. Yo no sé si usted es igual que yo, pero yo cuando cojo un préstamo bancario, el día que lo cojo estoy triste. Y el día que lo saldo estoy contento. Entonces, el día que usted toma el préstamo que no perdonó, debe haber tristeza. Y cuando usted perdona, debe haber alegría. Eso es así, hermano. Entonces, lo que nosotros queremos decirle a la audiencia, lo que queremos decirle a nuestros hermanos, es que debemos perdonar en cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. No importa lo que nos hagan. No importa lo que nos suceda. Yo he llegado a situaciones que para yo perdonar a un hermano, yo le he dicho te perdono. Y hubo un momento que yo le dije a un hermano, te perdono. Y después que yo lo perdoné, a los 2 días me aparecí en su casa. Me senté, abrí su nevera. Él debe estarme escuchando. Abrí su nevera, tomé jugo y me senté en su casa. Y él me dijo, ¿por qué hace esto? Le dije, para darme cuenta que te perdoné. Ay, santo. Para darme cuenta que te perdoné. Cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que perdonamos y no estamos perdonando. Lo que estamos diciendo es de boca. Y la persona que no perdona se convierte en un viejo escúcheme la expresión, holgazán. En un viejo, ¿cómo se llama aquella gente que tiene la cara engruñada siempre? La gente que como que usted le ve siempre la cara como barra. Así como que siempre usted lo ve que aunque están contentos están como guapos. ¿Cómo que se le llama a esa gente? Amargado, a llamarle así. Gente que usted lo ve como... Señores, mire, cuando usted no perdona, la enfermedad de perdón, la enfermedad del perdón que tenga usted, de no perdonar, lo convierte en arrugado, en viejo, en feo. Lo convierte, mire, que la presión le sube en cualquier momento, porque cuando usted no perdona, el daño es para usted, no es para el otro. Porque si yo le digo a Mario, que lo tengo aquí a mi izquierda, le digo, no te perdono, pero está bien, ¿qué le está doliendo eso a Mario? ¿Algún lugar te dio? ¿Te duele? No le duele. A quien le duele es a mi corazón. El que tiene que limpiarse es mi corazón. Porque así como Jesús nos perdonó a nosotros sin condiciones, sin mencionárnoslo más, así tenemos nosotros que perdonar a los demás. Alabado sea el Señor. Y tengo para decirle, y se lo digo catedráticamente, fuertemente, que aquel que no perdona cuando ha sido perdonado por Dios, se le llama malvado. Se le llama siervo malvado. ¿Qué pasó cuando la parábola del rey que quería hacer cuenta con sus súbditos? Llamó a uno y cuando lo llama, tú me debes 1000 denarios. Estoy poniendo un ejemplo, no tengo aquí la expresión, la base. Tú me debes 1000 denarios. Vamos a poner, tú me debes 100,000 pesos. Vamos a ponerlo en pesos dominicanos. Y para los que entienden en dólares, vamos a poner $3,000. Tu deuda es perdonada. Como tú no tienes con qué pagar, tu familia, tú no se le exigía nada, tu deuda es perdonada. Pues este siervo cuando sale, alguien le debe a él 1,000 pesos y se lo cobra. Y cuando se lo cobra le dice, yo no te perdono, págame mi dinero, y va y lo mete preso para que le pague su dinero. ¿Qué dice la palabra de ese siervo? ¿Qué dice la palabra de ese siervo en el libro de Mateo? Dice que este siervo, dijo el rey, este es un siervo malvado. Este es un siervo malvado. Este es un siervo malvado. Entonces, oigan esto, porque muchas veces leemos la palabra y no nos la aplicamos nosotros mismos. Cuando Dios usted lo perdona,
de una deuda grande que usted no podía pagar, y usted no es capaz de perdonar a otro de algo pequeño, se está constituyendo en un siervo malvado. Y nosotros no debemos constituirnos en eso, sino que nosotros debemos ser perdonados y perdonar a los demás. Yo siempre he mencionado una palabra, y la palabra que yo he mencionado es que si yo me voy a perder, tendré que perderme por actos míos, no por actos de otros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo no perdono, aunque yo soy que no estoy perdonando, no estoy perdonando es porque no me he acercado a otro. Y yo digo, si para yo salvarme, yo tengo que ir donde mi enemigo, que es Mario, que está aquí, y abrazarlo, besarlo. Mira, a mí no me importa que se quite los zapatos, yo le voy a besar hasta los pies. Yo le voy a besar los pies, y si hieden, bueno, no tengo olfato, pero si hieden también le voy a dar el beso. ¿Por qué le quiero decir, señores? ¿Por qué es mejor besar los pies de Mario con hediondez que irme al infierno? Entonces, usted se va a perder por no perdonar a los demás. Usted se va a perder por no decir a los demás te perdono y abrir su corazón al amor de Jesucristo. Y tengo para decirle que aquellas personas que no perdonan no pueden decir que el amor de Dios está con ellos. Que yo amo mucho, pero usted no perdona. Y una de las expresiones del amor está en el perdón. Alabado sea el Señor. O sea, usted dice que el perdón no es una expresión, es una manifestación. Una manifestación del amor de Dios. Y que ahora en la actualidad lo que se está haciendo es expresión nada más. Bueno, escúchame. Cuando se hace de corazón está genuino, está bien. Ahora, decía hace un instante que hay personas que lo dicen de boca. Yo te perdono, pero le molesta acercarse y abrazarlo. Amén. Le molesta sentarse cerca en el banco. Yo pienso que son las dos cosas. Yo pienso que es expresión y manifestación. Porque, bien dice la palabra, hay que confesar. Si yo le ofendí a usted y yo me doy cuenta que estoy herido por esa ofensa que yo le hice a usted, yo tengo que manifestar con mi boca y solicitar el perdón de su parte. Entonces yo entiendo que son las dos cosas, tienen que estar muy ligadas ante esto. Amén. La expresión y también la manifestación. O sea, demostrar que realmente yo perdoné. Porque decía el hermano Betico ahorita que una vez que él perdonó a aquella persona, no lo dejó ahí. No lo dejó ahí. O sea que él manifestó con acciones que realmente él hizo eso. O sea, llegó a su casa, se sentó, tomó jugo en su casa. Y no es que tenga que hacer esto, hay diversas manifestaciones. Diferentes formas. Hay diferentes formas. Usted, hasta con demostrar dentro del marco de lo que es un escenario que usted va y lo saluda, que usted va y se sienta a su lado, que usted conversa con él, que, bueno, manifiesta de una forma u otra que realmente usted, que esa expresión que usted manifestó es positiva. El perdón debe de ser expresado y manifestado. Que hace un momento usted dice que si una persona lo expresa de corazón, está bien. Ahí sí, pero ese caso es cuando tú no tienes acceso a la persona de manera inmediata. Ok. Entonces, como tú no tienes acceso, tienes que empezar a orar por esa persona y tienes que ir buscando el perdón interno hasta que tú tengas la oportunidad de ver a esa persona. Sí, debe de ser expresado y manifestado por los dos. Exacto. Tanto por el ofensor como el ofendido. No, me explico. Aquí lo que a ti te interesa es estar bien tú. El otro estará bien si el otro te perdona y si el otro da la buena expresión contigo. Sí, pero si tú la das, no, me explico, me voy a explicar. No, que déjeme terminar para que entienda. Sí. Si yo perdono y lo expreso de corazón, yo perdoné y estoy bien con Dios. Ahora bien, el objetivo de la manifestación es demostrarle al otro de que el otro se sienta perdonado y de que yo lo perdoné. Claro que sí. Porque, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 45, allí encontramos la historia de José. Y José podemos observar que sus hermanos lo rechazaron, lo raptaron, provocaron que él fuera esclavizado, lo encarcelaron. Todo esto por la envidia. También mostraron su infidelidad hacia él. ¿Y qué él le brindó
con respecto a todo esto. Aparte de que él le expresó el perdón a cada uno de ellos, le dio sustento, les dio bendiciones, le dio refugio. Pero sus hermanos, aún dándole él todo esto, ellos no se sentían perdonados. Pero José ya hace tiempo que había descargado eso de su vida. Exactamente. Ahora, cuando usted va al capítulo 50, al mismo libro de Génesis, usted encuentra allí, cuando Jacob muere, entonces sus hermanos tienen temor. E incluso le dan a José y le dicen, nuestro padre dijo cuando estaba vivo, que cuando él falleciera, que tú nos perdonaras. Porque nosotros tenemos temor ahora de que como ya él murió, lo que tú nos hiciste a nosotros sea porque él estaba vivo. Entonces, ellos tenían ese temor, como su padre murió, entendían que lo que José estaba haciendo era porque su padre estaba vivo. Más sin embargo, José hace tiempo que lo había perdonado. Sí, pero hay algo importante, que era lo que quería informar ahorita, a razón de que eso es verdad. Y es que muchas veces tú pides perdón y la persona no te perdona. Amén. Entonces, si tú, la parte tuya es pedir el perdón. Amén. Tú no podrás manejar el que la otra persona te perdone, aunque debe entonces pedirle perdón conforme a los pasos que dice la Biblia. Llévalo a la congregación, donde el pastor, llévalo a los escenarios que tú puedas, y si al final tampoco quiere perdonarte, tenle por gentil. Ven, es decir, te da una serie de pasos, pero depende de nosotros el que nosotros lo busquemos y pidamos perdón, y nuestra relación con Dios y nuestro corazón se limpia cuando pedimos perdón. Amén. Ahorita... Aquí tengo una pregunta muy importante, un comentario del pastor Lorenzo, el pastor Lorenzo Corporán de Villegas. Saludamos a toda la gente de Villegas que están siempre en sintonía con este programa, alabado sea el Señor. Y el pastor nos hace dos comentarios. El primero es que le da la gracia a Dios porque a través de este programa se dio una profecía sobre la iglesia que iba a tener un crecimiento grande, y dice él que ya han comenzado a convertirse mucha gente en la iglesia. Le damos las gracias a Dios por eso. Amén. Y la otra del pastor, esta sí me gusta, del pastor Lorenzo Corporán, esta me gusta mucho porque yo quiero que detallemos este punto. Él nos dice que cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedir excusa. Que hay muchas personas que en vez de pedir perdón piden excusa, y hay personas también que piden perdón y no declaran lo que pecaron, sino, perdóname por todo lo que te he hecho, perdóname, pero tú sabes todo lo que le has hecho, menciónaselo, que eso es parte del perdón. Entonces yo quiero que detallemos esto. Pedir perdón y pedir excusa, ¿es lo mismo? Vamos a dejar a nuestro hermano pastor Tomás a ver qué nos dice de esto. Lo de excusas son excusas. Las excusas son excusas. Lo de excusas son excusas. La persona que pide excusa cuando lo que debe pedir es perdón, pues está haciendo exactamente eso. Está excusándose. Y las excusas son un pleonasmo. Es decir, estás yendo lo que tienes que decir y no estás diciendo lo que tienes que decir. Estás evadiendo la responsabilidad de pedir un perdón responsable, de hacerle frente a la ofensa real. Eso de excusa, la persona que ofendió y no tiene la capacidad o no tiene el valor de aceptar que ofendió y llamarlo por su nombre, decir, te ofendí, aquí en Dominicana, escúcheme que le interrumpa, pastor. Sí. Aquí en Dominicana decimos algo muy popular y lo decimos en las empresas mucho, y es: las excusas solo satisfacen a quien la da. Eso es correcto. No a quien la recibe. Eso es correcto. No sé si en Puerto Rico también está esa expresión. Lo decimos también. Entonces, en este caso no puede entonces compararse con la palabra perdón. Sí, no, definitivamente, si la persona que ofendió viene para atrás y lo que dice excúsame o te pido excusa, la persona que lo va a perdonar tiene la opción de decirle, mira, tú vienes en actitud, tú vienes en verdadera actitud de que yo te perdone. Yo estoy en la actitud de perdonarte. Pero todo parece indicar que no está claro qué fue lo que pasó entre nosotros. Que dicho sea de paso, el perdón no es perdón efectivo a no ser que ambas partes queden satisfechas. Porque el perdón es como un contrato. Tienen que firmarlo los dos.
Una persona no puede estar satisfecha mientras la otra está herida, o mientras la otra no tiene conocimiento y conciencia de que la persona ofendida lo está perdonando. Vamos a ponerlo de esta manera, hermano. Vamos a ponerlo de esta manera. El verdadero perdón se siente. Se siente. Si uno no siente ese perdón, no ha habido perdón. Y no hace nada con pronunciarlo con la boca. No hace nada. No ha habido reconciliación alguna tampoco. No ha habido efectividad alguna en el proceso de perdón. Porque el perdón se siente. Por eso cuando una persona se arrepiente delante del Señor, uno sabe si el Señor lo perdonó o no lo perdonó. El perdón se siente. Nosotros sentimos el perdón del Señor. Sí. Gloria a Dios. Ahora, tú me ofendes a mí y vienes y me pides perdón a mí, no decirme excúsame Tomás, tú me dices perdóname Tomás, y si posible menciona la ofensa por su nombre. Te hice esto. Claro. Te hice esto. No debía haberlo hecho, estoy arrepentido. Eso, perdón. Yo soy el ofendido. Yo soy el ofendido. Tú eres el ofensor. Pero tú vas a sentir si yo te perdoné, porque eso se lee hasta en los ojos. Eso es correcto. En lo facial, en los rasgos faciales, uno se da cuenta si la persona lo perdonó de verdad. Y ese perdón se siente. Uno está feliz, se va satisfecho. Qué bueno, arreglé mis cuentas con fulano, porque lo había ofendido, le pedí perdón y me siento perdonado. Quedan satisfechos los dos. Dicho sea de paso, hablando de este incidente del perdón y de la ofensa como enfermedades, como enfermedad, como que causa enfermedad. Están enfermos los dos, tanto el ofensor como el ofendido. Y el dolor de perdón del que hablaba yo ahorita es que para que haya verdadero perdón, el verdadero perdón trae dolor en el sentido de que tiene que haber un acto de humillación, y humillarse duele. Humillarse duele. ¿Lo creemos que sí? Sí. Humillarse duele. Y fíjate, se humilla el que pide perdón. Se humilla el que pide perdón. Quiere decir que si humillarse duele, pasa por dolor, o tiene que estar dispuesto a pasar por el dolor de pedir perdón el ofensor, porque tiene que humillarse. Pero pasa por el mismo dolor el perdonador, porque tiene que quedarse con la ofensa. Es decir, lo que hicieron lo sufrió y lo va a seguir sufriendo toda la vida. Tiene que estar dispuesto, y eso duele también. Eso duele. Entonces, tiene que darse ese proceso para que haya un perdón efectivo, un perdón eficaz. Pedir perdón y sentirse perdonado. Por eso es que en el caso nuestro, oigan esto, porque estamos hablándole al público. En el caso nuestro, en el caso del evangelio, de la predicación de nosotros tenemos que hacerle claro al pecador, a la persona que ofendió a Dios, que tiene que arrepentirse, que tiene que pedir perdón, tiene que sentir dolor por haber pecado contra Dios, y luego pedirle perdón a Dios de una manera tal que lo satisfaga a él para él sentirse perdonado. Y cuando uno se siente perdonado, entonces uno puede decir soy salvo. Dentro de ese mismo tenor, en la actualidad tenemos casos donde el ofensor o el ofendido, cualquiera de los dos, va donde la otra persona para buscar la paz, para que haya una reconciliación, y uno de los dos no quiere, pero hay uno que está dispuesto a humillarse, y de hecho se ha humillado. ¿Qué acontece entonces? Entonces ahí hay ver un punto, hermano, que eso es lo que decía,
Que entonces en ese punto ahí, tu salvación tiene que depender exclusivamente de ti. Recuérdate que la Biblia nos da unos pasos sobre cómo debemos de perdonar. Y si una persona, tú vas y le pides perdón y te humillas, la parte del corazón tuyo está hecha, pero la parte de él no está hecha. Amén. Si él no acepta, entonces tú tienes que llevarlo ante la iglesia, como dice la palabra, vamos a llamarlo así, delante del pastor, delante de ciertos testigos y pedirle perdón en público donde lo vean. De hecho, si me permite, Betico, por favor, permíteme, porque vamos a ser bien específicos ahí, y como estamos hablándole al público, y es muy posible que tengan hasta la Biblia en la mano, y ojalá que la tuvieran, la Biblia en la mano. Los llevamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 y versículo del 15 en adelante, donde dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, estando tú y él solos. Esa es la primera parte. Eso es lo primero. Uno no avergüenza a nadie en público. Estas cosas. No, ya eso es el segundo paso, sí, cuando no te perdonan. Por eso, pues, es que quiero que vayamos por los pasos tal y como aparecen ahí, aunque yo no tengo la Biblia bien, conozco la porción bíblica. Sí, tú y él solos. Si no te oyere, que es el caso que nos está presentando él, no te oyere, tú fuiste dispuesto, pero él no quiere. Entonces, búscate 1 o 2 testigos y vuelve a hablar con él. ¿Ok? Pide perdón estando 2 testigos. Si en el primer paso arreglaste con él individualmente, solitos los 2, qué bueno es. Ahí está la perfección de que ambas cosas ya culminaron. Se resolvió. Pero si no quiso, entonces llama a 2 testigos, 1 o 2 testigos. Habla con él otra vez. Yo vine a arreglar cuentas contigo, yo quiero que tú me perdones. Te ofendí. La persona no quiere perdonar. Pero usted está siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Usted está siguiendo las instrucciones del Evangelio. Ya usted se descargó. Usted está llevando... Queda algo que quiero que no me lo dejen olvidar, porque queda algo todavía, aún después que se descarga. ¿Ok? Primer paso, los 2 solos. Segundo paso, 2 testigos. Con 2 testigos. Tercer paso, si no oye a los 2 testigos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, quiere decir tenlo por una persona que realmente no se somete a nadie, no respeta a nadie, no quiere saber de nada, pues olvídate de él. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda? Y esto yo creo que es importante que lo digamos. ¿Qué queda? A mí me queda la satisfacción, al ofensor le queda la satisfacción de que hizo lo que tenía que hacer. Porque quiero contestarte ahí, porque tú tienes una preocupación por eso, por ese proceso, y por eso hiciste la pregunta. Queda una satisfacción en el ofensor, porque fue por el proceso, cumplió con lo que dice la palabra. El otro no quiso perdonar. Ese es su problema. No quiso perdonar. Yo satisfice la necesidad. Yo resolví mi problema, el mío. Y yo hice lo que el Señor Jesucristo, su palabra, Dios, la Biblia me dijo que tenía que hacer. Yo lo hice todo bien hecho. Debo estar más que satisfecho de que lo hice. Mi cuenta con Dios está clara. Y eso es lo que quiero decir. La cuenta del ofensor está clara. Para los efectos psíquicos de él, emocionales de él, y para los efectos de su relación con Dios, está más que clara. Pero queda algo que no tiene nada que ver con la salvación, que no tiene nada de la relación del ofensor con Dios, porque ya eso queda que esta persona todavía no se ha dado por perdonado, y yo quisiera sentir el perdón de él. Gloria a Dios. O sea, que no termina ahí. O sea, esos pasos son pasos cuando ambos son creyentes. Y si uno de los dos no es creyente, o sea, el creyente como es creyente, como vino a Cristo, ya está en la luz, conoce la verdad. Entonces, ¿cuáles son los pasos que le podemos recomendar a ese creyente? Son al no creyente.
¿Al creyente o al no creyente? No, al creyente que tiene ese problema con uno que no es creyente. Fabuloso, fabuloso. ¿Qué oportunidad dedicarle el evangelio a esa persona? Especialmente partiendo de ese pasaje bíblico. Mira, yo quiero decirte, yo vengo a pedirte perdón a ti, porque la Biblia dice que yo debo hacer esto. Y lo pongo al tanto inclusive del segundo paso. Y si no, mira, yo voy a tener que buscar a otras personas. A lo mejor tú no querías que esto lo supiera nadie, pero tú no me estás dejando otro espacio que no sea llamar un testigo o dos testigos. ¿Para qué? Porque yo tengo que cumplir con lo que me dice la palabra y lo está evangelizando al mismo tiempo. Amén. Que puedes lograr el perdón. Amén. Gloria a Dios. La pastora Rosario Pérez nos pregunta ¿por qué es tan difícil perdonar en el hogar, hermano Julio? Brevemente. Bueno, en el hogar es más difícil perdonar porque la gente está interrelacionado ahí junto. Y creen muchas veces que hay una pertenencia, perfecto, que tú tienes que aceptarme como soy. Sí, la relación que hay, como que muchas veces como que saca a uno de lo que tiene que hacer. Yo creo que es. Exactamente. Es más difícil en el hogar que fuera. Exactamente. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a una pausa musical. Vamos a irnos con este tema de Wilson Díaz, que nos habla Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, de Wilson Díaz. Esta alabanza, alabado sea el Señor. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Para evolucioncristiana.com.
Santo es el Señor, gloria a Dios, mis queridos hermanos. Este tema está muy interesante respecto al perdón y hay aspectos que aún no hemos tocado, que no hemos tocado todavía, y nosotros vamos a estar continuando este tema el próximo domingo aún. Pero queremos hablarle a los hermanos sobre el pastor Tomás Rodríguez Pagán. Y nosotros queremos que él nos hable respecto de este libro. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la esencia de este libro? En pocas palabras, el otro evangelio según San Pablo. La esencia de ese libro, yo me sentí movido a escribir ese libro basado en las palabras del apóstol San Pablo a los Gálatas. La iglesia de los Gálatas está escribiéndole una carta a una iglesia, a unos evangélicos, a una gente convertida, ¿ok? Y parece que el apóstol Pablo comenzó a ver que los Gálatas, la iglesia de Galacia, estaba entrando en unas prácticas pseudo evangélicas. Los ministros o los ministerios estaban descarrilándose a hacer cosas que no coincidían, que no eran compatibles con el evangelio, la doctrina que los apóstoles le habían enseñado a la iglesia. Y el apóstol Pablo llega un momento en el capítulo 1 que le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Ya si estamos hablando de un evangelio diferente, estamos hablando de otro evangelio. Pero él se encarga de decir, no que haya otro evangelio, así lo dice él, dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos han entrado a pervertir el evangelio de Jesucristo. Sigue siendo otro evangelio, el evangelio pervertido. Exactamente. O sea, que hay un evangelio genuino, hay un evangelio cristiano, cristocéntrico, un evangelio que agrada a Dios, un evangelio conforme a la palabra, conforme a las Sagradas Escrituras. Y hay los que de entre las Sagradas Escrituras escogen lo que ellos quieren creer, lo que ellos quieren predicar, una línea de predicación, de doctrina y de enseñanza que se parece al evangelio, camina como si fuera evangelio. Gloria a Dios. Pero es un evangelio diferente. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo se encarga de desenmascararlo. Ahora yo quiero decirte, Vitico, y no hay tiempo aquí hoy, no hay mucho tiempo, pero yo quiero decirte que cuando yo escribí este libro, pues yo no me fui solo por lo que dijo Pablo. Pablo lo que me dio a mí fue la base, el fundamento, el estímulo para escribir sobre ese tema. Exactamente. Llamándolo el otro evangelio, según, que de hecho le puse según San Pablo, porque Pablo es el que dice que aunque no hay otro evangelio, pero algunos han entrado a pervertir el evangelio, entonces han formado un evangelio distinto y ahora hay dos evangelios, el evangelio real, genuino, legítimo, y un evangelio disfrazado. Que hasta le cambian la nomenclatura a las cosas, los nombres a las cosas, la gente buscando títulos, buscando dinero, buscando fama, buscando poder, buscando autoridad, buscando protagonismo. Exactamente. Y el evangelio de Jesucristo, el humilde, el aquel que siguieron los apóstoles que dieron su vida. Así mismo. El sacrificado, mi hermano. Y nosotros queremos en este día, mis queridos hermanos, regalar este libro en este momento, para si la persona que lo obtiene nos llama, pues nos dé el nombre completo y va a ser autografiado por el autor. Es decir, va a ser dedicado a la persona que lo obtenga. Por eso vamos a pasar, gloria a Dios, a ver si la persona que lo obtiene. Y mientras hacemos eso, nosotros deseamos que el hermano Tomás nos vaya hablando si tiene algunos otros libros, aparte del otro evangelio según San Pablo. Sí, voy a hablarte, déjame dedicárselo a Santo Lorenzo. Va a ser autografiado por el autor. Aquí lo tiene. Si alguien quiere un libro de esto, ¿dónde lo puede adquirir? Yo estoy tratando de que el reverendo Julio Ruiz, que es nuestro presidente nacional aquí en la República Dominicana, se haga cargo de este libro y de los libros míos, para que se
puedan distribuir aquí en la República Dominicana. Yo tengo como 12 libros que he escrito. Sí, vamos a ponerlo ahí vamos a ponerles Pastor Santo Lorenzo Corporán. Él no ha llamado, pero él reportó sintonía. Pastor Santo Lorenzo Corporán, para dedicarlo. Es un fiel oyente del programa del sector de Villegas. Santo Lorenzo debe llamarnos, vamos a esperar la llamada de él, estamos autografiándole el libro. Gloria a Dios. Especial sobre lo que ha sido el perdón. Y le deseamos a cada uno de estos radioescuchas de que sigamos escuchando este programa, fortaleciendo a la familia, ya que ha sido un programa que Dios ha permitido que lo haya puesto en el corazón de este siervo, que ha sido de gran edificación para cada uno de los radioescuchas. Así que esperamos de que Dios cada día nos siga colmando de grandes bendiciones y que tengamos un espacio del programa durante muchos años. Dios me le bendiga a todos. Amén, pastor. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí. Ahora, en este momento, hermano pastor Tomás Rodríguez, para que nos mencione algunos de los nombres, son 12, no sé si, usted nunca se le olvida los nombres de sus hijos, porque un libro es un hijo, yo creo que usted no puede mencionar los nombres de los 12. Hemos escrito, yo escribí un libro sobre el don de profecía, que se presta para tanta confusión. La profecía en las iglesias se usa de una manera tal que a veces causa mucha confusión, el don de profecía. Entonces escribí un libro sobre el don de profecía para edificar la iglesia. En ese libro doy 14 parámetros para uno en una manifestación poder juzgar, porque el apóstol Pablo dice que podemos juzgar nosotros conforme a la palabra, a la profecía. Pero entonces hay que dar unos parámetros para ver si es de Dios o no es de Dios. Yo doy 14 parámetros en ese libro sobre la profecía verdadera, la profecía de Dios. Y el título del libro es El don de profecía para edificar la iglesia. Escribí otro libro sobre la anatomía de una iglesia saludable. ¿Cómo uno puede ver una iglesia y ver si esa iglesia es una iglesia saludable o es una iglesia que tiene enfermedades internas? Tiene enfermedades internas. Gloria a Dios. La anatomía de una iglesia saludable. Tenemos otro sobre sermones selectos. Son algunos de los sermones que yo he predicado, que los puse en un libro. Tengo otro sobre la administración de la iglesia y la formación de un pastor. Eso lo hemos regalado aquí. En ese libro, pues, la persona, por ejemplo, que entra al pastorado y no sabe qué hacer desde el principio, se le orienta. Porque muchas personas salen y están desorientados, no saben por dónde empezar, qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, qué es después, hasta que se hace un pastor y tiene una iglesia. Pero hay que llevarlo de la mano. Pues en ese libro se le ayuda al pastor, por eso se llama la administración de la iglesia y la formación de un pastor. ¿Ok? Tenemos el libro que más se ha mantenido en venta, es Curso Preparatorio para el Bautismo en Agua, que es un curso para preparar catecúmenos para el bautismo. En ese libro, a los recién convertidos, y cuando terminan de tomar ese curso, pues están ya maduritos en la palabra, de manera tal que pueden competir de tú a tú con cualquiera de los demás miembros de la iglesia que ya estaban antes de que él llegara, porque él es nuevo, ¿ok? Y a veces van a la escuela dominical juntos y entonces, pues hay unos que saben más y otros que saben menos, pero con ese libro no solo los ayudamos a discipularlos para prepararlos para el bautismo, sino que los estamos doctrinando y al mismo tiempo les estamos enseñando la palabra de Dios. Tengo el último libro que escribí ahora, es sobre mayordomía, se titula Enseñando Mayordomía Cristiana, un tema que es importante que nosotros los pastores dominemos bien para podérselo enseñar a la Grey, porque es vital la mayordomía en la iglesia. Escribí otro libro que se titula Judas Iscariote y otros Judas. Ahí yo hablo de Judas Iscariote el verdadero, pero hablo de otros que hacen el papel de Judas, vendiendo a otros y traicionando y cuánta cosa hay. Pues ese libro habla de todo eso, Judas Iscariote y otros Judas. Bueno, gracias a Dios que lo tenemos aquí, nos da todos estos libros. Esos libros van a estar a disposición del hermano, el hermano pastor
Julio Ruiz, de la Iglesia Ebenezer, quien es presidente nacional de la Fraternidad Internacional Asamblea de Dios Autónomas Hispanas, FIADA. Y también, gloria a Dios, el teléfono de Julio es el 829-213-7205. Sí. 829-213-7205. Si alguno desea uno de estos libros, ya puede llamar a Julio, que Julio le dirá ya el momento en que van a llegar. Otros como algunos como el que ya hoy regalamos aquí, que es el otro evangelio según San Pablo. Gloria a Dios, aleluya. Si el hermano Julio nos quiere decir algo. Bueno, ya como usted dijo, el teléfono, pues tenemos los contactos ya con nuestro presidente, y si cualquier persona desea uno de estos libros, pues nosotros estaremos en disposición de... Ya, ustedes saben, el tema del perdón en el día de hoy, nosotros lo culminamos ahorita a las 7:30, no terminado, sino más bien que lo pausamos para dar estas informaciones del pastor Tomás, y el tema del perdón va a continuar el próximo domingo. Es decir, que lo vamos a continuar este tema porque está muy interesante. Sí. Y las personas que llamaron hoy para oración, vamos a estar orando por ella en la iglesia en el día de hoy, y también vamos a orar mencionando su nombre el próximo domingo en la continuación del tema del perdón. Y en unos 2 minutos, 3 minutos, yo quiero que el pastor Tomás Rodríguez, brevemente, porque ya tenemos que despedir, nos diga, como él es fundador de FIADA, pastor, fundador y presidente internacional de FIADA, Asamblea de Dios Autónomas Hispanas, yo quiero que él nos hable un poquito sobre esa organización, lo más breve posible. Bueno, pues la FIADA Internacional viene a la luz. ¿Y en cuáles países estamos presentes? Sí, la FIADA Internacional viene a la luz de la misma manera que viene a la luz el libro El otro evangelio según San Pablo. Nos dimos cuenta de que Jesucristo y el evangelio de Jesucristo y los apóstoles fueron masacrados, estorbados, dañados, damnificados por el concilio. Y entonces nosotros no hemos querido ser concilio, nosotros somos una fraternidad, porque después de todo somos hermanos. Somos hermanos, somos una fraternidad que no nos apropiamos de nada. No estamos cambiando pastores, quitando pastores, poniendo pastores a nuestro gusto. Respetamos la autonomía de la iglesia local. Entendemos que cada iglesia local se levantó a base de sacrificios de la propia iglesia. Nada mejor que la propia iglesia entonces disfrute de esos sacrificios que pasó para tener una iglesia. Respetamos al pastor, como las 7 iglesias Apocalipsis, que eran 7 iglesias autónomas, cada una tenía su pastor. No había nadie por encima de ellos en el sentido de que tuvieran que responderle a ellos, porque si hubiera habido eso, Dios pone autoridades, la respeta. Le hubiera escrito una carta al Papa, y el Papa entonces le escribió una encíclica a cada iglesia. Pero el Señor no le habló de esa manera, habló al ángel de la iglesia. ¿Ve? Cada iglesia es dirigida por un ángel que es el pastor, y eso se respeta nosotros en la fraternidad. Ahora, tengo que aclarar un poquito de por qué no somos concilio, no queremos ser concilio, ni queremos obrar ni operar como concilio, ni tampoco quitarle dinero a nadie, ni acumular riqueza como lo hacen, porque a veces esos dineros, ese poder y esa autoridad se utiliza para masacrar a la gente, para impedir que la gente crezca, aplastarlos, ¿ok? Que eso fue precisamente lo que hizo el concilio con Jesucristo. De hecho, no nos debe tomar de sorpresa que Jesucristo se lo había dicho a los apóstoles. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, ahí registra la primera reunión del Señor Jesucristo con los primeros 12 miembros de la iglesia. Es decir, que todavía no había nacido la iglesia, no se había constituido la iglesia como tal. Y ya el Señor está reunido con sus 12 apóstoles y les dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como sencillos como palomas y astutos como serpientes. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en plural, a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Es decir, que ahí no se está refiriendo al concilio de Jerusalén ahora, ni el concilio que había, no. Los concilios, los incluye a todos. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú vas en el libro de Mateo también, capítulo 26, versículo 59, tú encuentras que dice allí: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. ¿Quién entregó a la muerte a Jesús? El concilio. ¿Mediante qué? Mediante un caso fabricado. Dice
y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Así no quiero yo ser concilio. Prefiero la fiada internacional. Que somos una fraternidad. Le damos las gracias a Dios por su participación con nosotros. Gloria a Dios. Para el domingo próximo, que es el tema que vamos a tratar, es el perdón. Perdóname, Betico, sí. Por favor, perdóname, Ajá. Que es importante que yo anuncie que nosotros vamos a tener un congreso aquí en la República Dominicana, una cimera de todos los líderes de las naciones donde ya la fiada está establecida. Si va a venir gente para aquí, de Colombia, de Venezuela, de Panamá. Mejisander me está acordando que diga los países donde está la fiada presente. Sí, pues estamos diciendo que venimos para acá, venimos para República Dominicana, vamos a tener una cimera aquí. Del 19, una cimera, un congreso. Con congreso del 19 al 22 de octubre del año 2014. De este año. Eso lo vamos a estar anunciando. Va a venir para aquí de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Nicaragua, de Costa Rica, de Haití, de Estados Unidos, de Puerto Rico y todas las demás naciones que están afiliadas a nosotros. Vamos a estar llegando aquí del 19 al 22 de octubre de este año. Amén. Le damos la gracia a Dios por eso. Gloria a Dios. Recuerden, mis queridos hermanos, el tema del perdón, le decía, va a continuar el próximo domingo, ya en estos minutos finales. Y nosotros deseamos que el próximo domingo la hermana Dominga Japa, que nos llamó, tiene un testimonio maravilloso del perdón. Le contaba a mi esposa, que llamó en línea. Yo le voy a pedir a Dominga Japa, que ella es una fiel oyente de este programa, que por favor el próximo domingo nos llame y sacaremos su llamada al aire, para que ella nos cuente su testimonio a todas las demás personas, ya que vamos a estar tratando ese tema. Y ya, gloria a Dios, en la parte final vamos a despedirnos. Despedimos al hermano Tomás con nosotros, él con nosotros despidiéndose, y así también el hermano Julio, el hermano Melvin y el hermano Iván Vega Robles, que vino con el hermano Tomás desde Puerto Rico. Él también estará saludándonos en esta parte final. Muchas gracias, ha sido un honor para nosotros dirigirnos al público de este programa. Y pues le decimos que estamos a la orden en la fiada internacional. Nuestro teléfono 787-587-6230 787-587-6230 para comunicarse con este servidor. Así mismo, gloria a Dios. El hermano Iván Robles, también de Puerto Rico, nos está saludando en el día de hoy. Dios le bendiga, amados hermanos, nos estamos gozando y sabemos que en Cristo Jesús hay perdón y pronto le veremos, así que Dios le bendiga y nos veremos pronto. Gloria a Dios. El hermano Julio Ruiz. Agradecido del Señor y del hermano Betico Casilla que nos haya invitado a este programa. Estamos contentos. Pero el próximo domingo usted viene con el pastor Santo Lorenzo Corporán, que viene para acá. Bueno. Entonces usted también viene porque a usted le faltó muchas cosas del perdón que no la pudo decir porque no teníamos tiempo. Pues gracias, aquí estaremos. Gloria a Dios. El hermano Melvin Mancebo. Una vez más agradecemos al Señor que nos brinda la oportunidad para estar en este medio y así ser de bendiciones para cada uno de esos hermanos y amigos que nos escuchan, esperando que cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando en este momento sean portavoz para sus hermanos, para sus amigos, para que el próximo domingo puedan escuchar el programa y también puedan ser sanados si hay algunos enfermos con relación al perdón. Eso es lo que le pedimos a cada uno, que estén presentes el próximo domingo con el tema del perdón. Recuerden, las personas que llamaron en el día de hoy, que no pudimos orar porque estábamos hablando de los libros y de la historia de este gran hombre de Dios, de este ministro de Dios, reverendo Tomás Rodríguez Pagán. Entonces, esas personas que llamaron que no pudimos orar hoy, vamos a estar orando el próximo domingo y vamos a orar por ella en la iglesia. Es decir, estas personas continúan. Pues mis hermanos, Dios me lo bendiga, a su hermano, su amigo Betico Casilla en su programa Fortaleciendo la Familia. Hasta el próximo domingo. Amén. La Iglesia Protección Divina